Hoy les voy a platicar un poco sobre otra manifestación musical muy antigua que, al igual que las variaciones, incorpora elementos seccionales con lógicas acumulativas y circulares. Se trata de rondó. Sin entrar en muchos detalles, el rondó se origina probablemente en formas poético-musicales de origen popular, en donde se alternaban estribillos o refranes y coplas o estrofas. Los estribillos siempre son iguales, pero las coplas son diferentes. Esta lógica la podemos encontrar, por ejemplo, en las viejas baladas y en los romances. También se relaciona con las rondas o danzas en círculo, en donde desde luego la forma más abierta y circular literalmente es importante. Se supone que el rondó musical tiene un origen francés en el medievo tardío, pero esta lógica, la verdad, la encontramos en músicas populares muy antiguas en muchas partes de Europa y en otras partes del mundo. En la música occidental, esta forma se expresa como la alternación de una sección que vamos a llamar A, que sería el refrán o el estribillo, cuya característica en general es de un material temático muy recordable que se expresa básicamente en la tonalidad principal de la pieza. Y luego hay otras secciones contrastantes, digamos que B, C, D, etc., que también en general están fuera del área tonal de la sección A. La sección inicial, que se repite cuando se da en el contexto de un concierto barroco, como es el caso que vamos a estudiar, se le puede llamar ritornello, aunque a diferencia de los ritornelli en otros movimientos de los conciertos barrocos, en los rondó, como ya se dijo, siempre se encuentra el ritornello en la tónica. Este refrán se expresa en estos casos como un tutti, tocando todos los instrumentos, y alterna con secciones contrastantes en donde el instrumento o los instrumentos solistas desarrollan sus solos y en donde el acompañamiento puede variar a nivel de su textura. Más adelante veremos algunos ejemplos de rondó del período clásico, en donde incorpora características de la lógica de las formas de sonata. Pero en resumen, podríamos entonces representar el modelo de la forma rondó con el siguiente esquema: A, B, A, C, A, D, A, E, A, etc. Aunque a veces se da de forma más resumida o más redondeada. Por ejemplo, A, B, A, C, A, que es una expansión de lo que llaman la forma de Lied. O bien A, B, A, C, A, B, A. En este último caso, la sección B se repite temáticamente, aunque en el período clásico está en la dominante la primera vez que aparece y en su reiteración estaría en la tónica. Pero bueno, más allá de estos elementos históricos y descriptivos, el rondó, por un lado, articula de manera clara su estructura seccional, tanto temáticamente como armónicamente. Pero por otro, la repetición del refrán plantea una problemática más cercana a las músicas con lógicas formales circulares y acumulativas. ¿Cuál es? Pues con una reiteración de la misma música en la tónica además, se podría correr el riesgo de aplanar la dinámica tensional para la escucha. Así, las secciones intercaladas son estratégicas, porque según su naturaleza expresivo-musical permiten recontextualizar la manera en que escuchamos el refrán o el ritornello. En la música tonal funcional esto tiene que ver en parte con la armonía, o sea, al estar las partes contrastantes, o sea, las coplas o los solos, fuera de la tónica, generalmente en diferentes áreas tonales entre sí, esto produce una especie de narratividad musical que genera, por un lado, contraste y movimiento, y por otro, diferentes centros tonales desde los cuales se escuchará el regreso a la tónica en el refrán o el tutti, de manera diferente, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en do mayor y pasar a la menor y después regresar a do mayor. O, por ejemplo, ir a sol mayor y luego regresar a do mayor. O ir a mi menor y luego regresar a do mayor. Todas estas posibilidades dan una sensación tensional diferente.
En este sentido, las partes contrastantes no solo tienen que contrastar con la sección A, sino que deben contemplar la relación armónica entre ellas, o sea, entre las partes contrastantes, en el contexto de la pieza en su conjunto. También se juegan con otros factores de contraste, además del armónico, cambios de textura que ya me había mencionado, cambios temáticos, cambios en el ritmo armónico o los recursos armónicos, cambios rítmicos también, etc. De esta manera, la seccionalidad de Rondeau produce un referente en donde se definen los límites del contraste, pero la circularidad del retorno del refrán genera una dinámica de acumulación más allá de las articulaciones seccionales, que se basa en la relación dinámica entre los refranes y lo que pasa en las secciones contrastantes, así como niveles de continuidad a nivel tensional entre estas secciones contrastantes. Como ejemplo, vamos a estudiar el último movimiento del concierto para violín de Juan Sebastián Bach en mi mayor. Pueden escuchar la pieza en el enlace en la descripción. También pueden descargar la partitura ahí mismo. Es una obra para violín y cuerdas con bajo continuo, o sea, hay un teclado rellenando armónicamente que toca el bajo que está en la parte del cello. El ensamble de cuerdas son violines primeros y segundos, violas y chelos. En el enlace abajo deben pasar directamente al minuto 14:33 para escuchar el tercer movimiento. De hecho, en la descripción de ese video hay un enlace que va por movimientos y es muy fácil picar ahí y llegar directamente al comienzo del tercer movimiento. No les va a costar mucho identificar las secciones, que en el contexto de este concierto podríamos describir con mayor precisión como tutti, solo 1, tutti, solo 2, tutti, solo 3, tutti, solo 4 y tutti final. Los refranes o tutti están claramente en mi mayor. Les voy a facilitar un breve análisis de esta parte. Ahora quiero que noten cómo es que cumple este tema con ser un material muy recordable. Esto se da tanto por la estructura temática en sí como por su estructura periódica, que se articula con una simetría de 8 más 8 compases, dividiéndose cada 8 compases en subfrases de 4 más 4, así como su estructura armónica, en donde los primeros 8 compases se mueven de tónica dominante y los segundos, luego de volver a la tónica, se mueve de subdominante a tónica. Temáticamente, las dos mitades del tema se basan en los mismos motivos en los primeros 4 compases. Un motivo 1 y un motivo 2, que también tiene una utilización en la segunda mitad de las frases que siguen, por ejemplo, en los compases 5, 6 y 7 y el compás 14. Otro factor importante en la simetría del diseño melódico y armónico es la llegada a un punto de tensión en los compases 4 y 12, en donde los violines primeros y el solista llegan a las séptimas de acordes de dominante. En la primera frase a quinto 7 en la tonalidad de mi y en la segunda frase a quinto 7 de la mayor, o sea, a quinto 7 del cuarto. Entonces, la lógica tensional del tema es mover hacia tensión, o sea, hacia la dominante en los primeros 4 compases y prolongar esa tensión en los siguientes 4 compases. Luego de un breve regreso a la tónica en el compás 9, se mueve hacia tensión, o sea, dominante de la subdominante, que conduce en los últimos 4 compases a una resolución en la tónica al final del tema. Todos estos elementos ayudan a que sea fácil de retener en la memoria este ritornello.
Como tarea, quiero que analicen ahora los solos que se intercalan entre los refranes. En primer lugar, quiero que comiencen por identificar en qué tonalidad se encuentra cada solo. Para esto es útil empezar por estudiar la cadencia final en cada uno de los solos. Ahí se va a definir claramente la tonalidad donde termina, que es hacia donde llega finalmente. Luego, trabajando hacia atrás, es posible escuchar e identificar cómo es que se llega del mi mayor, del final del refrán, a esa cadencia final del solo que está en otra tonalidad. No se trata de cifrar todo, sino de hacer una descripción general de las áreas tonales por donde pasan estos solos. En segundo lugar, deben escuchar si todos los solos tienen la misma duración que el tutti, y si no, ¿por qué creen que es así? En tercer lugar, deben describir la manera en que Bach logra contrastar la textura instrumental en los solos en comparación con la manera en que se manifiesta en el tutti. Puede ser que los solos tengan texturas diferentes entre sí. En cuarto lugar, escuchen para identificar si hay algunos recursos utilizados en los diferentes solos, ya sea a nivel armónico o melódico. Cuando hablo de recursos, estoy hablando, por ejemplo, de cierto tipo de diseños melódicos o rítmicos, secuencias, cosas por el estilo. Y bueno, y todo esto deben hacerlo por escrito, porque es lo que vamos a discutir en la siguiente sesión y probablemente en una parte de la que sigue después de esa. Bueno, espero que disfruten de este rondó.